Imagina recibir una carta que solo tiene dos finales posibles: o te conviertes en la mujer más poderosa del mundo, o tú y tu único hijo serán estrangulados esa misma noche con una cuerda de seda. Es el 3 de mayo de 1481. En las montañas del norte de Turquía, una mujer de 50 años sostiene esa carta. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el hombre al que todo el mundo temía, acaba de morir. El trono está vacío. Y la ley otomana es brutal: el primer hijo que llegue a la capital se queda con la corona. El que llegue segundo, muere. Esta mujer no tiene ejércitos, no tiene cañones y no tiene apellido real. Pero tiene algo más peligroso: un plan que lleva tejiendo en las sombras durante 30 años. Su nombre es Gulbahar Hatun, y esta es la historia de cómo una esclava le ganó la partida a la muerte para fundar una dinastía. Bienvenidos a un viaje en el tiempo. Mini biografías históricas. Para entender la magnitud de lo que logró Gulbahar, primero tenemos que destruir un mito. Si buscas su nombre en viejas leyendas europeas, te dirán que era una princesa francesa, hija del rey de Francia, secuestrada por piratas y enviada al harén. Suena romántico, ¿verdad? Pero la historia real es mucho más cruda y, honestamente, más impresionante. Gulbahar no era de la realeza. Era una superviviente. Nació en los Balcanes, probablemente en Albania, en una época donde las fronteras se escribían con sangre. Entró al palacio otomano no como invitada, sino como parte del botín o tributo. Era una cariye, una esclava concubina. Entrar al harén de Mehmed II no era un cuento de hadas. Mehmed era un genio militar, sí, pero también era un hombre obsesivo, paranoico y cruel. El harén era un campo de batalla silencioso. Cientos de mujeres compitiendo por la única cosa que garantizaba la seguridad: dar a luz a un varón. Y aquí es donde Gulbahar cambia su destino. En 1447, da luz a Bayaceto. En ese instante, las cadenas invisibles de la esclavitud se rompen. Se convierte en Hatun, la dama. Pero también se pone una diana en la espalda. Porque en el Imperio Otomano, ser la madre del heredero es el trabajo más peligroso del mundo. Tienes que criar a un niño sabiendo que sus propios hermanos, o incluso su propio padre, podrían verlo como una amenaza. Mientras Mehmed II estaba ocupado conquistando Constantinopla y aterrorizando a Europa, tomó una decisión que cambiaría la vida de Gulbahar. Siguiendo la tradición, envió a su hijo Bayaceto a gobernar una provincia para aprender el oficio de sultán. Los enviaron a Amasya, lejos de la capital, lejos del centro de poder. Para muchos, esto parecería un exilio. Para Gulbahar, fue su gran oportunidad. Pasaron casi 27 años en Amasya. Imaginen eso. Casi 3 décadas lejos de la corte. ¿Qué hizo Gulbahar todo ese tiempo? ¿Esperar? No. Ella diseñó al sultán perfecto. Sabía que el pueblo y el ejército estaban agotados de las guerras constantes de Mehmed el Conquistador. Los impuestos eran altos, la sangre corría sin parar. Así que Gulbahar educó a su hijo para hacer lo opuesto a su padre. Donde Mehmed era guerra, Bayaceto sería paz. Donde Mehmed era filosofía griega y leyes seculares, Bayaceto sería piedad religiosa e islam tradicional. Gulbahar creó un producto político atractivo. Pero había un problema gigante. Un problema llamado Sem Sultán. Mehmed tenía otro hijo, Sem. Era carismático, guerrero, el favorito de su padre y, lo peor de todo, vivía mucho más cerca de la capital. La élite de Estambul quería a Sem. Gulbahar sabía que si Mehmed moría, los visires llamarían a Sem, y su hijo Bayaceto sería ejecutado.
Desde las montañas de Amasya, Gulbahar empezó a operar en las sombras. Escribía cartas, enviaba regalos a los líderes de los genízaros, tejía alianzas con los viejos enemigos de Mehmed. Estaba preparando el terreno para una guerra civil que sabía que llegaría. Y así volvemos al momento del inicio. Mayo de 1481. Mehmed el Conquistador muere repentinamente, posiblemente envenenado, pero esa es historia para otro vídeo. El gran visir de la época, un hombre llamado Karamani Mehmed, intenta ocultar la muerte del sultán. ¿Por qué? Porque quiere ganar tiempo para avisar a Sem Sultán, su favorito. Pero el gran visir subestimó a Gulbahar Hatun. Su red de espía funcionó a la perfección. La noticia llegó a Amasya. Gulbahar miró a su hijo y le dijo, «Corre». Fue una carrera física a través de Anatolia. Bayaceto cabalgaba desde el norte. Sem desde el sur. Pero Gulbahar tenía un as bajo la manga. Sus aliados en la capital, los genízaros, se levantaron en armas. Bloquearon las carreteras para Sem y lincharon al gran visir que intentaba detener a Bayaceto. Cuando Bayaceto llegó a las puertas de Estambul, no tuvo que luchar. La ciudad le abrió las puertas porque su madre se había asegurado de que así fuera. Sem Sultán llegó demasiado tarde. Tuvo que huir a Europa, condenado a vivir como un rehén de los cristianos el resto de su vida. Gulbahar había ganado. La esclava de los Balcanes ahora entraba en el palacio de Topkapi como la dueña absoluta. Durante la siguiente década, Gulbahar Hatun no se retiró a descansar. Ejerció como valí de sultán de facto, aunque el título aún no era oficial. Se conservan cartas donde ella aconseja al sultán sobre a quién nombrar, a quién vigilar y cómo manejar el imperio. Bayaceto II, un hombre que ya tenía más de 30 años, seguía visitando a su madre para besarle la mano y pedir su bendición antes de tomar decisiones grandes. Ella trajo la estabilidad que el imperio necesitaba desesperadamente después del caos de Mehmed II. Gulbahar murió tranquilamente alrededor de 1492. Había visto a su hijo asegurado en el trono y a sus nietos crecer, entre ellos, por cierto, al futuro Selim el Terrible, que sería el padre de Solimán el Magnífico. Fue enterrada en el complejo de la mezquita de Fatih. Y aquí está la ironía final, el último guiño de la historia. Si visitas Estambul hoy, verás su tumba. Está situada justo enfrente del mausoleo de Mehmed el Conquistador. En vida, Mehmed fue el dueño de su destino, el hombre que podía ordenar su muerte con un gesto. Pero en la eternidad, descansan uno frente al otro, como iguales. La conquistadora silenciosa frente al conquistador del mundo. La historia de Gulbahar nos enseña que en el juego de tronos otomano, a veces la paciencia es más letal que la espada. En la serie Mehmed Fethiye Sultani es representada por Esila Umut en las primeras 2 temporadas y a partir de la tercera por Saadet Aksoy. En la serie Rise of Empires, Atemen la personifica Yasemineti. En Fatih por Seda Akman y en la serie Fatih 1453 por Saika Koldemir. Si te ha gustado esta historia de intriga y supervivencia, dale like al vídeo y suscríbete. Déjame en los comentarios, ¿crees que Bayaceto hubiera sobrevivido sin su madre? Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.